en el cuarto año de la primaria. Y enfrente de todos, madroso, me puso banca, me inclinó con las manos y el metro de madera. ¡Órale, cabrón! Tómale. Y yo acá pero eres mi abuelita, aquí soy su maestra, cabrón. Cállese. No, Esa fue tu abuelita, güey. mi abuelita. Cuando... En cuarto grado Y ella daba, o sea, fue de maestra sustituta, ¿ok? No, ella. Era tu maestra. Nosotros provenimos de familia de Familia profesores. maestros. Todos, abuelos, tíos, padres, todos maestros de diferentes niveles o materias, pero Pero todos venimos de maestros profesores. de base magisterial. Sí. O sea, De base y todo. sí, no que hubieran estudiado alguna licenciatura. Eran Eran de maestros universidad. Todo de base. ¿Y de aquí de Aguas o de dónde? Sí, esta familia. Oye, y luego entonces, ¿por qué no te fuiste con...? Me ofrecieron en el 2012, ahí muy, según ellos, muy tentadoramente, cuando todavía Silvia nos sentáramos con sí. ¿Haz de cuenta de Alejandro? Exactamente, sí. Sí te lo doy, pero sal despotricando de tu otra casa. Así es. Perdón. Francés. Bueno, digo, salúdenme a su... Dije, no, pues como... Me Pues se quedé en supone el que ya estamos transmitiendo. Ya, ¿no? ya estamos Yo al no- aire. yo no Ya veo- estamos ¿Ya? al aire. Ah, es que a mí no me ha parecido. Ya estamos al aire también acá, o estamos en cortinilla para presentar. Pues cuando estemos a cuadro. Ay, tan padre. Con razón, yo no estoy viendo. Y fin. Dejaron datos para... Ah, no, pues yo no tengo No, la pues tú no clave. tienes nuestro wifi, pues tampoco es para tanto. Hackeas, pinche. Uy, Así uy, estamos ya. qué sentido. ¿Estás Ahora sí, escuchando? ya estamos. Ya lo pusieron en mute usted. Ya estamos. Ya. Ahí estamos. Ahí está. Ay, Ya estamos al aire, ya estamos a cuadro. Manuel Sánchez Nájera, bienvenido. muchas gracias. Contento de saludarte. Más contento yo. estar Daniel aquí con Figueroa, ustedes. Hola, hola. Cristian Álvarez. ¿Cómo estás, Daniel, Emanuel? bien, gustoso de volverlos a encontrar después de la experiencia del programa. Sí, gracias por Habíamos- acompañarnos esa vez. habíamos Fuiste padrino platicado. del programa. Fue éxito. Ahora no A te partir tocó de- ser padrino porque ayer ya estrenamos Pues, ¿cómo le vamos a llamar, Dani? No sé, todavía no tiene un nombre definido, pero pues no se lo ponemos una vez. Es el ¿Qué se les ocurre? El rincón guapachoso de Centuria. El rincón Guapachoso. Pues sí, hoy venimos a platicar pues del PRD. ¿Qué onda Bien. con el PRD, Manuel? Y quisimos invitarte porque hace unos días me dijeron que tú y tu hermano son dueños del PRD. Ánima. No. Yo creo que ahí bueno, pues primero muchas gracias pues por la invitación y por el rincón jocoso, ¿cómo se llama? Guapachoso. Guapachoso. La invitación al rincón guapachoso. Poder saludar al auditorio. Ustedes pues amplia penetración tienen. Y lo que puedo decir es, ayer incluso en una conferencia de prensa lo aclarábamos completamente. Es que hay personajes del propio partido, menos, que se han visto tentados por de Morena. No son salidas del partido que se hagan pues programáticamente o que se piense en algún salga, sino que hay invitaciones concretas a cambio de dádivas. Cuando salen, pues la idea es ver dañas partido. Entre ese daño, pues intentan culpar a alguien por las que toman ciertas. Ayer estábamos reunidos para poderle platicar a los propios que vamos muy bien, que estamos encabezando algunas frente. Todas estas candidaturas van tremendas. Varias. Era una bancada de generar políticas
sirvan a Estado. Y pues bueno, ahí nos preguntaron esto mismo y me parece que es incluso una ofensa. Y ahí estaban reunidos regidores, el alcalde, presidente del partido, liderazgos de los... Entonces de pronto decir a alguien, se mueve así como, creo que es un insulto al resto de los... Claro. Lo peor es, uno pudiera de pronto sentirse o hasta y decir que no, y me parece que terminan no por afectar a la persona, a quienes, a los compañeros que legítimamente hacen su esfuerzo, legítimamente dirigen un municipio o contienden en ciertos espacios y a todos los... Pero bueno, es la historia de siempre, ¿no? O lo hemos visto. Cada que hay campañas, algunos renuncian a unas fuerzas, y muchos lo hacen para buscar donde ya sienten que va a haber sombra, mejor me... Y en algún momento, cuando surge el PRD, astuta. Pero cuando surge el PRD, hay una desbandada de priistas hacia el PRD en ese momento. De hecho, nace de expriistas. Sí, hay que decirlo. El PRD nace no solo de expriistas, la fundación del partido, tal, se da hasta el 89. Hay un movimiento seguido por el fraude electoral del 88, y ahí confluye la corriente democratizadora del PRI, la cual también en su momento incluso Andrés Manuel tomó parte, aunque él no decide salirse del PRI, el salinato, pero Cuauhtémoc Cárdenas sí. Pero había muchas más, y efectivamente pueden brincar o no, pero me parece que lo interesante de todo esto es lo que decíamos ahí. Al final, tú decides cambiarte una opción política, la que sea, lo que tienes que aceptar es que lo haces públicamente por tu decisión. No por es que aquel me dice. Ahora, la verdad es que a mí me suena tremendamente curioso, a 20 días de la elección, perredista te cuenta que lleva 18 años equivocado, que de pronto en días antes, donde para su entender político, que ayer también explicábamos por qué no era tan cierto, para el entender político de este personaje, de pronto diga, allá está la sombra, y ahí. Creo que eso es lo que realmente pasa con algunos. Oye, a ver, Emanuel, ¿y si está la sombra ya? Porque, a ver, cuando me dicen vamos muy bien en Aguascalientes es porque ustedes ven sus encuestas y le está yendo bien a sus candidatos a diputados federales, Senado, a sus candidatos a diputados. Pero cuando ven la encuesta donde Andrés Manuel va ganando, dicen, no, espérate, es que no tienen las encuestas. ¿Aún así y unas no? ¿O cómo? No, lo que hablábamos de las encuestas es que sí te sirven como un cierto instrumento, pero el error que se comete normalmente para leer las encuestas es que solo te vas al resultado en bruto. Solo vas a la última grafiquita, como que todo lo demás, la batería, el número de cuestionarios, el método de aplicación, todo te importa nada. Tú como consumidor lo que quieres ver es cuál es el resultado y en la grafiquita quién se ve arriba y quién se ve. En esa grafiquita es obvio que Andrés Manuel se ve en primer lugar, pero al interpretar las propias encuestas te puedes dar cuenta que no necesariamente va a ser ese el resultado. Lo que nosotros hemos explicado es que cuando se levanta una encuesta, primero preguntas quién está seguro de que va a votar o no, para segregar a la primera parte. En esto el 40% de la población aproximadamente te dice que quiere votar. De ese 60% que dice que sí, que se vuelve un nuevo 100%, yo insisto en que se divide en 3 grandes bloques, porque lo ves en las preguntas. Un bloque, aproximadamente el 30%, que está decidido ya de manera tajante y consistente a votar por Andrés Manuel. Un 40% que hoy ya está definido entre otros 2 candidatos, Naya y el propio Mitt. Pero un 30% que está indeciso, pero que cuando tú le comparas con la pregunta de por quién nunca votaría, que también se hacen en las encuestas, resulta que ese indeciso lo que sabe es que no va a votar por Andrés Manuel. Pero también podría dividirse entre... Por supuesto. Entre Mitt y Anaya. Puede darse esa división, pero lo importante aquí es decir que esos indecisos pueden, por supuesto, darle la vuelta a un resultado de algo que hoy pareciera que ya está definido, o que al menos así nos lo quieren hacer creer. Sin embargo, la pregunta
Primera es, si ya estuviera definido, Andrés Manuel y Morena lo supieron, ¿para qué necesitan recoger todo lo que les sobra a los otros partidos? Ya está definido. Si ya estuviera definido, ¿para qué tienen que hacer pactos? ¿Por qué tendrían que pactar algo con? A ver, espérate, ¿cómo está ese pacto con? Bueno, pues ahí al final es muy claro que ya están metidos, incluso en este tema del cierre de campaña, es todavía mucho conocimiento. ¿Por el tema de la Azteca? Claro, pero no solo de eso, sino del conocimiento del propio Andrés Manuel, que ha dicho que ahora aquellos a los que llamaba minoría rapaz, hoy día son hombres probos, que el país necesita, que son socialmente responsables, que bueno, pues hay que ocuparlos, porque y claro que el país los necesita, claro que el país necesita de la empresa privada. Lo cierto es que ese cambio se debe a algo, y ese cambio es porque no está tan firme como él quiere decirlo, ¿sabe? Por eso requiere hacer todas estas maniobras. A ver, ¿quién allá, Cristian, tú ves ganando a Ricardo Anaya? Mira, hoy en la mañana salió los resultados de pues como de una encuesta, de algún estudio que hacen en Nueva Zelanda, que yo creo que es igual que los que hacía Nate Silverman, donde juntan muchas encuestas y muchos estudios y tienen como su algoritmo y entonces definen con un porcentaje de probabilidad cuál creen ellos que va a ganar las elecciones. Nate Silver le daba el 85% a Hillary Clinton en su momento, ¿no? Correcto. Y entonces esta empresa que me parece que le compita a Nate Silver que no me acuerdo cuál es el nombre, ahorita a ver, checamos, ¿no, Lalo? A ver si la encuentras. La encuesta esta de ponle en Nueva Zelanda, encuesta Andrés Manuel López Obrador. A ver si la pongo. Dice que tiene el 95% de probabilidades Andrés Manuel de ganar. De hecho, no es una encuesta, es un estudio de probabilidades. Es un estudio de probabilidades. 94% leí. Claro. Por él trae 94% de probabilidades. Pero bueno, si son los mismos que dijeron que iba a ganar Hillary. Es justamente eso lo que voy. Hillary, el principal enemigo de Hillary en su momento fue justamente estas casas encuestadoras, porque estas casas encuestadoras, todas las casas encuestadoras y todos los grandes especialistas económicos y políticos le daban el gane a esta Hillary. Entonces, los que odiaban más a Trump, pero tampoco simpatizaban con Hillary, no fueron a votar, porque pensaron que Hillary iba a ganar y pensaban que se manchaban su honor en el momento que fueran a votar por Hillary. Entonces hubo un abstencionismo enorme en Estados Unidos y todos los que detestaban más a Hillary, todos estos indecisos que detestaban más a Hillary, querían apoyar a su candidato. Entonces ellos sí dijeron, bueno, yo voy a ir al menos a votar para que no pierda tan gacho Trump. Esa fue la mentalidad de ellos. O sea, motivaron a que salieran a votar. Exactamente. Más. Entonces, para mí, lo mejor que le puede estar pasando ahorita a Ricardo Anaya es que la gente siga pensando que todavía está en un segundo lugar, ¿sí? En un segundo lugar, que no las tiene ganadas. Eso es lo mejor que le podría pasar a Anaya, en mi punto de vista. Pero lo peor que le podría pasar a Andrés Manuel es esta parte que es, yo ya gané, yo ya estoy, o sea, esta parte para mí es muy, muy peligrosa en un mundo donde, como dice que estás Emanuel, estás en lo correcto, en donde los indecisos, que son aproximadamente el 30% del electorado, casi que echan el volado unos días antes y ese volado lo echan en base a quien odian más. Entonces, en base a quien odian más, deciden por el otro. Ahora, también hay que tener en cuenta que no va a votar, por lo menos un 30%. Si llegamos a un 70% de participación, es extraordinario. Claro. Sí, pero recordar que lo decía al principio, lo primero que haces es segregar a aquel que no vota. Entonces, ya lo dejas fuera. Es que tú partes del 60% y ese 60% se en vuelve su nuevo 100. Entonces, es lamentable porque esto lo que implica es que quien presida a este país los próximos 6 años lo hará con un 20% de la aceptación de la totalidad de la población. Bueno, pues es ese que se han ganado los últimos presidentes. Por supuesto. ¿Y cómo ganó Peña Nieto? Claro, pero eso implica... Por eso nosotros hablamos incluso de la segunda vuelta, porque eso te daría un tema de... Eso sería extraordinario, pero es parte del hubiera que no existe. Hay que seguirlo. No, claro, hay que manejando para que algún momento de Pero a ver, yo tengo otra duda. ¿Quién va a creer ahorita, después de años de estar en la cabeza en las preferencias, que no gane Andrés Manuel el 1 de julio? A mí me cuesta trabajo creer que no pueda ganar. Solo hay que voltear a ver 6 años atrás y 12 años atrás.
Mira, 6 años atrás todavía te la creo porque fue una confabulación para hacer a un artista de cine que ganara. Hace 12 años yo tengo mis dudas de la realidad de los resultados de la elección. Sí, que sí, tú mismo las peleaste. Por supuesto, por Tú supuesto. mismo dijiste, aquí hubo mano negra. Pero ahí íbamos 18 puntos arriba. Y ahorita son Que más de eso. No, pero dicho por quién. O sea, el asunto aquí, mira, Pues por los mismos de entonces, pues ¿quién ha salido nuevo para que en encuestar? este entonces, lo que te puedo decir y creo que se puede notar, Roy Campos tiene una campaña de años tratando de apoyar a Andrés Manuel. ¿Por qué? No lo sé. Pero en sus Pero encuestas siempre lo he visto apoyando más al PRI que a Andrés Manuel. Pues ahora revísalo ya. Pero además, que ese es otro tema, hace algunos meses platicaba contigo respecto a cómo veía a Morena tan cercano al priismo. En aquel entonces pues era casi impensable, era creer que algo como esto pudiera pasar. Hoy día ya lo vemos de manera tajante. Sí hay una buena parte del priismo con la que Andrés Manuel está pactando y se los está llevando. Aquí mismo en Aguascalientes tú puedes ver que hay muchos candidatos de Morena que pasaron por el PRI o que, o que son muy cercanos al exgobernador Carlos Lozano o que pasaron por allá. De hecho, hay estadísticas claras de que en el país solo el 20% de las candidaturas son de gente de Morena. El resto está construido de otros partidos políticos, en muy buena medida el PRI. Entonces, bueno, pues, ¿quién lo puede creer? Probablemente nadie, o al menos nosotros sí lo creemos. Pero el resultado se debe de dar. Y es importante platicarlo desde ahora para que luego no caigamos en la idea de que todo fue orquestado y la mafia del poder y el fraude electoral. Y bueno, bla, pues ese bla, es bla, un bla. discurso ya hecho. Y si no resulta ganador Andrés Manuel, que a mí todavía me cuesta hoy trabajo, la verdad. Creer que no lo va a hacer. No te voy a decir que porque No, estés aquí te voy a decir que va a ganar bueno. Anaya. Honestamente, yo no veo que alguien le gane a Andrés Manuel. A mi punto de vista, muy humilde, que puedo estarme equivocando, se lo digo, ¿eh? Y yo mi voto aún no lo he definido. Daniel. Oye, ahí lo que mencionas, Emanuel, se me hace que es muy interesante. Y de ahí viene el chiste de mal gusto de este Mid, ¿no? Que dijo que los de Morena, los integrantes de Morena son prietos, ¿no? Sí. Prietos. Los prietos. Y los definió como prieta. Sí, claro. Pero así, es que así ha pasado, pues. Yo lo que les digo, hagamos una reflexión. Morena suele ser fuerte hasta antes de esta elección, antes de que apareciera Andrés Manuel, que por supuesto es una figura que arrastra, no puedes negarlo. No, sin duda. Es una figura que arrastra y que entonces vuelve competitivo a Morena per se en muchos lados del país. Pero sustráelo de la elección y checa y vete a los resultados anteriores. Morena es competitivo en los lugares donde el PRI es gobierno. Es altamente competitivo en los lugares donde el PRI es gobierno. Pero curiosamente nunca gana. Lleva 20 elecciones perdidas. En esta puede ser que por fin gane, ¿no? Pero entonces eso te hace saber que hay una mancuerna, no puede ser solo casualidad. Son causalidades, no casualidades. Pero ¿cuándo nace esa mancuerna? ¿Es nuevo, no? No, desde que nació no, Morena no. ya venía con el PRI. Pues no sé, al final los asesores principales son los mayores priistas que ha tenido este país. Digo, ahí empiezas por Bartlett, por los Monreal. Digo, yo me imagino que todos ellos tienen perfectamente el picaporte abierto de la presidencia como para llegar y platicar, ¿no? Yo no creo que les cueste tanto trabajo de pronto juntarse. Pero mira, te hago otra reflexión, que esto sí es solo una reflexión y algo manejado sobre un supuesto. Lo otro era estadística. La primera parte donde te decía hay un 30% de indecisos, que la gran mayoría de ese 30% no quiere votar por Andrés Manuel. Y ahí lo dice, pues, lo puedes cruzar, no nada más ver la grafiquita. Pero también el propio Roy Campos en algún momento dijo que la estadística y las encuestas servían para dos cosas. Para nada y para La mitad del tiempo para intentar predecir quién iba a ganar y la otra mitad del tiempo para tratar de explicar por qué tu encuesta no sirvió. Claro. En ese tema, lo que nosotros podemos ver es todo lo que aquí se platicó respecto a Trump, Estados Unidos, Hillary. Creo que hay algo importantísimo que tomar en cuenta. Lo primero, de este punto en particular, nunca fue ponderado en Estados Unidos el voto que por un resentimiento, por un pensamiento, por lo que quisieras, estaba de acuerdo en votar por Donald Trump, pero que como era políticamente incorrecto aceptar que ibas a votar por Donald Trump, no lo decía. Entonces no lo decías y se generaba un voto oculto muy, muy importante. Bueno, ahorita hay quien también le sucede eso. Yo lo que sostengo... Hay estratos sociales
y grupos de gente que si tú le dices voy a votar por Andrés Manuel, se te van encima. Por supuesto, lo que Y sostengo... lo contrario en otros, ¿no? Pero yo lo que sostengo es que hoy día, este 30% de población que ya está definido por votar por Andrés Manuel, es tan beligerante que obliga a retraerse al otro 70%. No porque lo convenzas, sino porque por el ataque. Políticamente incorrecto, así podría llamarse Como, hoy, decir que no vas a votar por Como cuando Andrés subes Manuel. una publicación y te empiezan a atacar si es en contra de Andrés Prefieres Manuel. entonces no Mucho hacerlo. más que si es de Anaya o es de Mid. Hace poco yo estaba en una comida y gente atacaba, o sea, le dice a los seguidores de Morena, chairos. Sí, claro. Entonces, es este ataque, o sea, ahorita lo que sí podría estar pasando es que sea políticamente, o sea, a ver, entendiendo que mucha gente, podríamos equiparar a Trump con Andrés Manuel. No, de hecho es exactamente a la inversa. ¿Tú crees lo que es yo sostengo, ¿Tú sientes que es lo más, que yo sostengo Anaya es es más que hoy parecido día, no son parecidos. Solo lo utilizo como ejemplo para explicar el fenómeno. Hoy día, muchos votantes que pueden estar decididos por Anaya o por el propio MIT, prefieren no declararlo, prefieren no subirse, por ejemplo, a las redes, porque son inmediatamente violentados, porque son muy... Ese 30% de la votación sí lo hemos visto de Morena en nuestras propias publicaciones. es muy beligerante. Es más el ataque contra quien va... Por Anaya o por decide no votar por Andrés Manuel, pues. O sea, lo atacan más. Eso sí es... Yo he sentido muy balanceado los ataques de ambos grupos. Los he sentido agresivos. O sea, ya está muy agresivo. O sea, ahorita si no piensas igual que yo, o tú eres un pinche chairo naco, les dicen. Sí, o el otro, o la otra parte, pues eres un elitista que te gusta que te roben y... Ajá. O sea... hemos llegado a un punto donde ya no hay un respeto por la persona que piensa diferente. Tenemos un problema para entender la democracia como sociedad, y yo se los he dicho a mucha gente, y hay quienes me insisten, no, es que hay que apoyar a Anaya, es que hay que apoyar a Andrés Manuel. No, es que hay que apoyar la democracia. Y el día 2 de julio, quien haya resultado ganador, votado por una mayoría, ese será el señor presidente de la República. Con todas sus letras, y representa a partir de ese momento una institución, y todos debemos voltear y reconocer en esa persona al presidente de la República, porque si no, entonces no vamos a llegar a la democracia que aspiramos, y aspiramos a seguir en la misma dictadura perfecta en la que nos ha mantenido el PRI nos mantuvo durante 70 años. Sí. Entonces, o queremos una democracia, ¿no? Y si quieres una democracia, acepta que vas a perder cuando te toca perder. Y reconoce que la mayoría tomó una decisión y acéptalo. Oye, ¿qué onda con el jefe Diego? Nada más, perdón, Dani. ¿Qué onda con el jefe Diego? Con el tema de hoy que... donde SDP Noticias dice que el jefe Diego está prácticamente anunciando la próxima... una alianza entre el PRI y el PAN, ¿no? Bueno, sí, y que está a punto de renunciar a Anaya, ¿no? Como diciendo que ahora tiene que ser MID. ¿no? Bueno, pero digo, es una interpretación de SDP Noticias. SDP, recuerden que originalmente se llamaba Sendero del Peje. Sendero del Peje. Sendero del Peje. O sea, por eso se llama SDP. Originalmente era Sendero del Peje. Pues lo compró Televisa. Sí, también al de forma, pero son totalmente pro Andrés Manuel. Sí, pro Andrés Manuel, pero lo que sí es platícanos un poquito, no sé si tú sabes qué onda con esta declaración, porque yo apenas no creo que haya sido leí como tal esa declaración, que esto sea en este sentido. Me parece que no es así. De hecho, yo te puedo decir, y lo puedo decir clara y públicamente en una transmisión en vivo y que puede quedar registrado. Si algo como eso ocurriera, los primeros en embarcarnos del barco seríamos nosotros. Yo no podría de pronto decir, no, bueno, pues ahora Anaya que apoye a MIT. Y bueno, pues entonces, como todos éramos el proyecto, pues ahora vamos para allá. A ver, es que cuando... Esa es una diferencia, perdón para terminar la idea. Adelante. Esa es una gran diferencia entre los que confluimos en el frente con los que confluyen en Morena. Porque en Morena, el líder máximo se puede despertar un día y decir, este vaso es de Andati. Y luego al día siguiente decir, no es de Andati, este es otro café. Y todos lo siguen, pues. Sí. Literalmente pocos lo cuestionan. En Aguascalientes yo te puedo decir, conozco a 2 o 3 personas que sí pueden ser críticos y decir, oye, pues es que esto no estuvo bien, no estuvo chido, pero incluso dentro de los propios compañeros lo empiezan a malver, así como de, ¿y cómo se te ocurre cuestionar al amado líder? Bueno, pues es que así funcionan allá. Si esto pasara aquí, desde ahorita te podría decir
nosotros nos bajamos del barco. No hay manera de decir que, bueno, ahora el proyecto es mío. Pero sería absurdo que Anaya tuviera que declinar a favor de MID. Absurdo. El problema de MID es su marca, es el PRI. Claro. A ver, decía el lunes Lorena Martínez, el 60% de la gente no quiere votar por Andrés Manuel. ¿Y qué porcentaje de la gente no quiere votar por el PRI? Pues nosotros vemos también como un 60 o 70. Yo creo que más. Se comparten. A ver, es que ya es prácticamente autoflagelarte votar por el PRI después de lo que le han hecho al país. O sea, voy a ir a darle un voto al PRI. Sí, está cañón. O sea, ¿cómo? O sea, ¿que no has leído tu historia? ¿No has vivido tu historia como para decir otra vez? Oye, Beto, Sí, y digo, aquí la pregunta va para todos. Lo que argumentan muchas veces los simpatizantes del PRI es que también todo lo bueno fue hecho por el mismo PRI. Ah, sí, no, que bueno, pues es que no, todo lo bueno, todo lo malo y todo, porque no dejaban a nadie más participar. Sí, que eso es claro y además pero eso no durante quiere tantas decir que haya décadas. sido en general lo bueno. ¿Cómo es posible que México con su riqueza no sea una potencia mundial? Lo que puedes los platicar... países ricos no se caracterizan por tener mucha naturaleza y mucha riqueza tampoco natural, ¿eh? Es como una maldición también. Sí, ¿no? o sea, es una maldición, de hecho. Muchos recursos humanos a veces es Pero una vivimos de la parte del Ecuador hacia arriba donde se han generado o creado las mayores potencias. Tendríamos el potencial Sin duda. para hacerlo. No, pero mira, esto es tan absurdo como de pronto justificar a la dictadura de Porfirio Díaz, decir, no, pues es que en 30 años, pues él trajo el ferrocarril. Pues, sí, cabrón, pero 30 años de chinga Sí, para no, que traiga el ferrocarril. Pues sí, no podremos perdonar 30 años de algo porque metió el ferrocarril. Sí es cierto que durante la época post-revolucionaria, donde el PRI toma las riendas de este país. Pero ya es que hubo excelentes presidentes. Además, también. al principio, Acuérdate se empiezan de a construir Cárdenas, las de Santa Cruz, instituciones de este país. A ver, Pero también es cierto que recientemente el propio PRI se ha venido encargando de desmantelarlas. De acuerdo. Oye, a ver, hay preguntas de la gente. ¿De verdad no les da vergüenza ser tan falsos que de plano hasta su secretario general renunció por vergüenza, dice esta persona? Que nos explicabas que... Pues renunció porque le dieron algo. Lo que yo quiero Muy bien. decirte es así de claro, mira, y esta pregunta es para el propio auditorio y sencilla. Díganme, o se podrían contestar, si este personaje no hubiese ostentado en ese momento la cartera de la Secretaría General del partido, ni siquiera lo hubieran buscado. Bueno, se han ido otros que no han hecho una rueda de prensa para anunciarlo. Obviamente pero- suena más un secretario general que otro ¿Pero quién? personaje. Al final de los liderazgos del partido, no. Lo que han tratado de hacer, y esto es una estrategia de los Monreal, que digo, los Monreal son quienes realmente operan Morena en Aguascalientes, es debilitar a los adversarios. Algunos, por ejemplo, el PRI pues lo suman. Al PRD que no lo pueden sumar, entonces lo dividen, o lo que intentan hacer. ¿Por qué les es importante un personaje que fuera un secretario del comité? Porque tiene un cargo. Ellos mismos saben que no les va a aportar absolutamente nada en votación. Pero mediáticamente pudiera parecer que sí. Con esta persona lo que te puedo decir, vergüenza, pues no hay ninguna vergüenza. De ser periodista. Dice otra persona, ¿puede la familia Nájera explicar el nepotismo que tiene en el Estado? ¿Tienes acomodados por ahí parientes en algún lugar? Pues no que yo sepa, al menos de que pues ahí mi papá se haya pasado de rosca en algún momento y hay que pedirle a esta persona que está escribiendo si sabe de primos que yo desconozca. Pues si saben que nos lo pongan, con mucho gusto Sí, lo leemos. sí, Hay que salir a la calle para ver la opinión de la gente, hay hambre, no hay empleo, la vivienda está abandonada, todo por el PRI y el PAN. ¿Qué pasa con la carga que trae de negativos el PAN? Sí la trae, por supuesto. Sin embargo, lo que yo te digo es, mira, a mí me queda muy claro, y esto lo hemos dicho en todos los foros a donde hemos ido, que el Frente es una construcción teórica que todavía no se ha llevado a la práctica. Y como construcción teórica te deja muchas dudas. Claro, yo mismo las tengo, y sería hipócrita si de pronto te dijera que no tengo dudas respecto a qué puede generar este proceso democrático y este intento de fortalecer las instituciones y al propio país y sacarlo del bache en donde está. Sin embargo, lo que no tengo ninguna duda es de que con los otros dos, con el PRI y con Andrés Manuel, no va a pasar absolutamente nada distinto. La propuesta, aunque eso le moleste a quienes se definen morenistas y que ahí lo van a empezar a decir, que van a empezar a decir en los 2018 y todo, que es esto beligerante de lo que platicábamos, les guste o no, la propuesta de Andrés Manuel es la propuesta del PRI más rancio que hubo en este país, el PRI de los 80s. Y continuar con el priismo y con MIT, bueno, tú lo acabas de describir, ¿qué puede ser? Entonces, yo no tengo ninguna duda de que cualquiera de estas dos opciones, tanto MIT como el propio Andrés Manuel, representan la continuidad del centralismo, del presidencialismo, del priismo rancio. Con el Frente, ¿hay dudas? Sí.
pero hay la esperanza de que se puede construir algo mucho mejor. Dice aquí, perdón, pero el PRD es un partido en decadencia que por desgracia ya no le quedó de otra que formar parte del frente. Dudo que los gobiernos de coalición que tanto pregonan allá vaya a funcionar de manera democrática, ya que ni el PRD ni Movimiento Ciudadano tienen garantizada su participación ejemplar en el gobierno en caso de ganar, a menos de que ya hayan acordado quién se va a quedar con cada secretaría o institución. ¿Qué hay del gobierno en caso de resultar ganadores? ¿Van a ser un gobierno de coalición o el PAN va a decir quién sí, quién no? No, se supone que está plasmado como un gobierno de coalición y la propia plataforma federal te explica que hay un tratado de 6 años, es decir, es un proyecto sexenal. Sí, pero no es a ver, tema... un gobierno de coalición donde participemos o nos den la oficina de pendejadas y asuntos sin importancia. Pues nosotros estamos esperando que no, pero porque de entrada, si no también mira, da lo mismo, ¿no? De entrada, para quien escribe esto, no es que el PRD haya tenido que hacer esto, el PRD ha sido propulsor de los frentes democráticos desde hace 12 años, los hemos intentado, es más, en el 2006, cuando también Andrés Manuel, que ya he explicado por qué no es el mismo Andrés Manuel que hace 12 años veíamos, y si gustan en algún momento lo platicamos, el PRD propulsó la formación de un frente. Lo volvimos a intentar en el 2012, en donde sostenemos que la candidatura la debió haber encabezado en aquel momento Marcelo Ebrard, y se intentó hacer un frente, que se cayó precisamente por la operación de Andrés Manuel. Pero el PRD ha sido impulsor del tema de los frentes democráticos, en su momento se llamaron amplios, etcétera, desde hace más de una década. No es algo que ahora hubiéramos tenido que improvisar. Oye, nada más espérame, que nos está viendo Alex Vázquez Zúñiga. Te tenemos una invitación, Gacho, para que vengas. Gracias por estarnos viendo. ¿Sí lo conoces, no? Poco, pero alguna vez lo he topado por ahí. Bueno, Alex, tienes invitación a venir. Aquí queremos debatir contigo porque haces bien aferradote. Sí, no. Aferradote, Gacho. Oye, perdón, ¿qué onda con Fox, cabrón? Que cambia de opinión. Primero estaba con Mid y luego ya ahora fue a recibirlo con flores a Naya en el aeropuerto. ¿Qué pasa con ese personaje? Él tiene una obsesión porque Andrés Manuel no sea presidente. Sí, que también personal, y también mucho malo, miedo. Sí, no puedes obsesionarte. No puedes caminar de esa forma. Yo puedo decirte en lo personal, y con todo el respeto que me merecen los hoy coaligados panistas, yo no creo, creo que Fox es un ejemplo claro de lo mal que pueden salir las cosas cuando la gente vota enojada, cuando la gente vota sin importarle ya nada. El foxismo es un ejemplo de eso. En el 2000, cuando todo parecía perdido, cuando todos estaban hartos del PRI, dijeron, vamos. Pero ¿cómo pedirle a la gente que no esté enojada? No es que no esté enojada, sino cómo canalizas ese enojo. Tú puedes verlo de maneras diferentes, tú mismo lo vives día a día. Cuando tú te enojas, tienes dos opciones, o sales y te agarras a madrazos con el de afuera, o canalizas ese enojo para ver cómo lo vuelves productivo. Tú dices como un Brexit, como un Trump, ¿no? Que son votantes enojados con el sistema. Sí, claro. Pero también es un ya romper el sistema. Porque sí. Dices, no puedo seguir ya con esto. Sin embargo, han sido décadas a ver, hay 60 millones de mexicanos que hoy viven pobres, pero que sus generaciones de familias han sido pobres por toda la historia. Sin embargo, no puedes pensar que una figura... Yo estoy de acuerdo con que el sistema debe cambiar, no terminarse, cambiar. Transformarse. Debe transformarse, pero no puedes pensar que a un Andrés Manuel, que es el principal actor de ese sistema y que ha vivido de él durante toda su vida, de pronto es el antisistema. No, pero tampoco puedes pedirle a la gente que siga votando por los que ya gobernaron y te tienen hundido en un hoyo. O sea, ¿cómo le pides a la gente, vota por el PRI, vota por el PAN? Cabrón, pues si me ha tenido y sabes el pie en el cuello toda la vida. Y la peor burla, yo te diría, la peor burla para mí, ya ni siquiera fue ni el PRI, ni el PAN, ni PAN, PRD y Morena, sino los dos independientes. Los dos independientes que se las daban de ser una opción que rompía con el sistema, pero cuando venían absolutamente del sistema, cabrón. Y cuando una de ellas era una ama de casa, o sea, a mí se me hace ofensivo cuando Margarita, por ejemplo, decía que eran misóginos los que no la apoyaban. No, había una candidata buenísima, ¿te acuerdas? ¿Cuál era la candidata, el nombre de la candidata esta? ¿Buenísima? Que era una fregonaza. ¿De los grupos indígenas? De candidata a presidenta. La del PAN.
¿A la que acaba de venir Patricia Mercado? Patricia Mercado. Que va a estar aquí. Entonces, de hecho, ahí traigo un tema muy interesante. Mujeres brillantes, mujeres con muchísima experiencia, pero luego sacas a una Margarita. O sea, esos eran los candidatos independientes que tenían las opciones de los mexicanos. No, pues era absurdo. O sea, al final de cuentas, los pobres mexicanos quedaron desencantados totalmente del tema independiente. O sea, ahora sí los independientes ya la van a tener bien difícil en los siguientes años, porque ya vieron que no, que realmente eran puro rechazado como llamará de petate, ¿no? O sea, los independientes que agarraron vuelo estas elecciones, bueno, para empezar, mucho fue la discusión de si son en realidad independientes o no. Pocos independientes. Porque ¿de dónde puedes tú sacar como una persona independiente el recurso para obtener tantas firmas, ¿no? Entonces hay una barrera de entrada altísima, ¿no? Los mismos partidos pusieron esos obstáculos. Es evidente que los mismos partidos los pusieron los obstáculos, pero también es evidente que muchos de estos independientes estuvieron también apoyados por los mismos partidos para dispersar el voto. Bueno, se supone que incluso tanto Margarita como el Bronco entran por una operación del PRI, Gobierno de la República, para tratar de disolver los votos de Anaya. Margarita por ser panista y el Bronco por venir a meterle... Había un tercero, ¿no? El Gatillo Montes. No. El famoso Jaguar, que en su momento había sido proclamado Jaguar. En su momento, cuando estaba yo en la dirigencia del partido, en algunas ruedas de prensa lo llegamos a decir. Es un entramado perfectamente construido del priismo, en donde pones un independiente que en realidad era panista, un independiente que en realidad era perredista, y que lo que trataban de hacer era desfondar al propio frente, ¿no? Porque siempre ha sido una opción atractiva. ¿Cómo le podemos hacer para que la gente crea? Es difícil pedirle a alguien que crea, y más cuando nos ha ido como nos ha ido. La prueba tiene que estar en el tipo de personajes con los que se está rodeando también el frente. La propia Patricia Mercado, que está encabezando espacios de representación de este frente y que no va a obedecer a un interés de un partido político, tendrá que obedecer a los intereses de la sociedad. Fíjate que ahora que vino Patricia Mercado, a mí me describió un candidato a la presidencia, Anaya, más perredista que panista. Es el más liberal de todos. Te habla de... Porque vino a reiterar el tema del salario básico universal o del ingreso básico universal, que no sería tan universal de inicio. Decía, bueno, por estados, por rangos de edades tendría que definirse. Por ingresos. Pero vendría a sustituir a todos aquellos programas sociales que han sido paliativos. Y luego decía, es el primer candidato que manifiesta abiertamente que va a apoyar el matrimonio igualitario porque ya la Corte lo consignó, pues, o sea, está plasmado en la Constitución. Es un tema discutido. Por la Suprema Corte. No hay nada más que pues legislarlo ya en los estados y a nivel federal. Y además también despenalizar el aborto, que ninguna mujer pise la cárcel por haberse practicado un aborto por cualquier motivo que este sea. O sea, no puede penalizarse una mujer. Y dices, ¿y este es el candidato de los panistas? Que eso es lo más extraño. Me salió más candidato del PRD que del PAN. Que eso es lo más extraño, lo que hoy podemos ver en este mundo paradójico, que quien quiera analizarlo y no simplemente votar enojado, que esto es parte de esto que se está construyendo aquí, que estamos tratando de explicar, es hoy día el candidato más sistémico es Andrés Manuel. El más conservador de todos es Andrés Manuel. Y el más liberal de todos, sin duda, es Anaya. Es el que ha planteado este tipo de situaciones, esas y más. Realmente, y eso es lo extraordinario, incluso en la plataforma, tanto de Anaya como la presidencia, como en lo local, hay temas muy de fondo que son luchas históricas de la izquierda mexicana. Están plasmadas y contenidas en las plataformas. Es decir, no es un tema de improvisación. Ahora, le dicen que viene a copiarle a Andrés Manuel algunas de sus propuestas, le han dicho a lo largo de la campaña. Pues lo que hemos visto es que en las redes se construye todo, ¿no? De hecho, de lo bueno y lo malo. Y de ahí puedes aceptar lo que tú decidas. Esta idea se construye en las redes. Es como si de pronto también dijéramos, bueno, hay que ponderar también que hay quienes suben un meme diciendo que Andrés Manuel no puede defenderse y entonces, hijos míos, atáquenme con memes, o defiéndanme con memes, ¿no? Pues creo que esto se construye en las redes. Lo cierto es que cada uno tiene una plataforma. Aún así yo también le diría a la gente, pues qué bueno que compartan propuestas, ¿no? Yo creo que más de uno debe coincidir en que México pues tiene necesidades en ciertos aspectos y si quieres que tus propuestas sean totalmente distintas al de enfrente, pues ¿qué país vas a gobernar? Lo que tendremos que tener muy claro es que esto también el frente lo ha dejado contundentemente así claro. En el diagnóstico que Andrés Manuel hace del país, nosotros coincidimos en buena parte. En la propuesta para salir
de ese hoyo en el que sabemos que estamos, es donde está toda la diferencia. Okay. En el diagnóstico, pues, ¿quién puede negar que el país está siendo violentado? ¿Quién puede negar que hay una narcoguerra que además empezó también precisamente, yo lo sostengo, empezó con Fox, no con Calderón. Esa narcoguerra empezó con Fox. Y basta revisar esos números. Y está mal hecho, pues. Pero, ese diagnóstico pero es que no antes lo controlaban los gobiernos del PRI. Sí, también. Porque parecería de pronto... pelea de perros allá abajo, disculpen. Han de ser unos del frente y otros no del otro frente. Están escuchando el podcast al mismo tiempo y están peleando. No, bueno, es evidente, pues. Y en el diagnóstico se ha dicho con toda claridad. El diagnóstico lo compartimos porque ¿qué es lo más difícil de MIT? MIT tiene que salir a defender algo que está terriblemente mal. A defender lo MIT no puede salir a decir que Peña Nieto se equivocó, aunque todos sabemos que está equivocado. Bueno, y menos cuando se han hecho de la vista gorda con la Casa Blanca, sí, con Ayotzinapa, con Odebrecht, con la estafa maestra, con, bueno, una lista interminable de corruptelas. Con tantos y tantos temas. Es el que menos ha sabido comunicar sus propuestas, ¿no? MIT. Porque, digo, las de Anaya nos las sabemos de memoria y las de Andrés Manuel... Que no tiene. Vas a decir, pero mi cartera, Canallín, Mafia del Poder. Sí, bueno, eso ha sido el debate, no las propuestas, pero propuestas sí las hay. Sí, claro, pero no las de MIT no las platica. O sea, porque MIT ha tenido sus propuestas más me parecen de mantener el status quo, ¿no? O sea, ¿cuál es una propuesta de MIT interesante que hayan visto ustedes? No, pues no sé, no lo retengo. Yo no recuerdo una. O sea, cada vez que veo MIT me voy a otro lugar. Se bloquea ya. Sí, pues es que me duerme el cuate. La neta, yo creo que no solamente a mí. Yo creo que sí es la marca, porque por ejemplo en este segundo debate yo te puedo decir que desde mi perspectiva, que creo que eso lo compartíamos muchos, el que más aprovecha los debates sin duda es Ricardo Anaya. Es bueno, el mejor orador. Es bueno para debatir, pero aprovecha sus tiempos. Pero es más tieso. Sí, claro, bueno, tiene su forma. Estructurada, la sonrisa congelada, no expresa, no transmite sentimiento. Es como un robot. Habla como mucha claridad. Se muestra muy tenso. Es muy inteligente, estudia muchísimo, pero no transmite emociones. No. Y las campañas son de emociones. Sí, por supuesto. Es de pancita, pero ahí lo que podríamos decirte es, yo tengo muy claro, y creo que muchos de aquí lo pueden decir, incluso de la propia gente que nos ve, el que mejor aprovecha los debates, aún y con todos estos bemoles que tú bien le describes, sí, es Anaya. Yo estoy de acuerdo con En este segundo debate, a MIT no le fue mal. Bueno, de hecho, MIT, hoy es el tercero. Probablemente porque conocía del tema, que era esto por haber estado en relaciones exteriores, no era malo lo que proponía, no era del todo malo, tenía buenas ideas. Es que además, y las había expresado relativamente bien. Sin embargo, es que él no es un mal elemento. Cuando tú le preguntabas a la gente ¿qué había pasado? Todos te decían, no, cuando MIT hablaba, me iba por el refresco, me iba por el otro. Ya no lo quieren ni escuchar. No, es que lo que decía Daniel, pero, la flojera. Y no solamente es la flojera, la verdad es que estaba haciendo un poquito una broma. También es la idea de que va tan atrás que no vale la pena ponerle atención. Y además también es el PRI encima. O sea, es el PRI, va tan atrás. Si MIT hubiera sido candidato del PAN o del Frente, yo creo que la historia hubiera sido distinta para él. Si fuera candidato del PAN sería muy distinta la historia. Sin que a lo mejor fuera mejor que Anaya o peor que Anaya, a lo mejor por ahí andarían. No es un mal elemento. O sea, es un tipo con Yo creo que para candidato sí no tiene carisma, O sea, le falta mucho Anaya carisma. Tampoco es carismático. Pero sí está más. Es muy preparado, muy estudiado. Sí. Pero carismático no es. O sea, de hecho, pero tampoco podemos caer en el ridículo de que en algún momento ¿tú qué preferirías? Digamos, hay una discusión. Yo preferiría tener otros 4 candidatos. Pero digamos ya alguno de estos, ¿te guste o no? Uno de esos va a ser el presidente. No, me queda claro. Y voy a salir a votar el día de las elecciones. Todavía, de verdad, no sé. Ahora, bueno, por el Bronco no, pero... Bueno, pues, ¿qué te digo? ¿No te gustaría que mochen unas manos, Beto? No, la verdad es que no. La verdad es que ese tipo de propuestas, por ejemplo, que son más para llamar... Es que para eso lo subieron a la bota. Pero además, imagínate. Son para eso. Pero además, imagínate, cuando, por ejemplo, el Partido Verde nota que esta propuesta sin pies ni cabeza de cortar las manos resulta efectiva porque otra vez hay una crispación social. El Verde recupera su propuesta de pena de muerte, que ya lo había abandonado. Y que ya lo metieron en los espectaculares. Incluso lo habían expulsado de la Liga de Partidos Verdes del mundo, claro, porque es todo menos un partido verde, etc. Ya lo recuperó, ¿por qué? Porque necesita votación. Pero regresando, uno de estos va a ser presidente. En ese escenario, dime, en un lugar en donde tú tengas que negociar algo, tengas que debatir algo, tengas que argumentar algo, ¿qué preferirías? ¿Alguien sin mucho carisma, pero que conociera del tema y supiera lo que va?
O alguien carismático que diga canallín y que le diga, no me vayan a robar mi cartera. ¿Qué preferirías? Creo que esa respuesta es muy clara. Pero fíjate que hay algo también, o sea, sí entiendo lo que comentan sobre que parece muy estúpida la propuesta del Bronco sobre cortar la mano. Pero yo creo que, por ejemplo, vámonos a Fox y a Zedillo. Fox y Zedillo ahorita apoyan a la legalización de todas las drogas, ¿sí? No se atrevieron jamás, ni siquiera dieron indicios de que apoyaban esto cuando fueron presidentes. Fox sí lo hizo. Fox incluso cuando fue presidente. Se lo rebotó el Congreso. ¿Sí? ¿Y todas las drogas o nada más? No, nada más de legalización de la marihuana. Sí, legalización de la marihuana. Pero ahorita él dice todas las drogas. O sea, ya está comprobado en los países de primer mundo en donde o sea, no, para acabar con el crimen organizado, la legalización de las drogas sería el primer paso. Pero no se atreven a hacerlo, ningún candidato presidencial ahorita lo ha dicho, ninguno. Tienes a 2 expresidentes que lo han dicho. Entonces, por eso a mí se me hace interesante lo que traía el Bronco. Obviamente el Bronco no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero trae propuestas que ningún candidato se atreve a decir. Lo de cortar la mano, aunque les dé risa, y aunque nos dé risa, y aunque yo tampoco quisiera eso, obviamente. Pero es una risa nerviosa, porque es una propuesta completamente descalzada. Es descalzada, pero fíjate, tenemos roto el sistema judicial mexicano. Sí. Los policías municipales aquí se están partiendo a la madre. Platicaba con ellos hace una semana por un incidente que pasó aquí afuera. Y se parten la madre, se bajan de las... Ya hubo una chica que murió porque iban persiguiendo a unos maleantes. Los atrapan y luego los dejan libres. Sí, Para mí la propuesta que traía el Bronco era interesante porque era, los agarramos y les cortamos la mano. O sea, es un poquito, es justicia inmediata. Es algo que no existe hoy en México. Pero Manuel. no puedes No, yo lo entiendo, pero no existe. O sea, pero es que no existe, pero te voy a decir una cosa. Y no por eso, por muchas hay desesperanza en todos los mexicanos porque no importa quién gane, sentimos que no van a cambiar las cosas. Hay una sensación de impotencia. Es impotencia. Y de impunidad, eso yo creo que está correcto. Pero volvemos a ver, tenemos un país que tiene sus cárceles llenas de gente inocente. Precisamente imagínate, ¿a quién le van a cortar las manos? ¿A quién no es culpable? Exactamente a eso voy. Sí, y esa es parte... Mira, podemos caer en una histeria ya, incluso hasta pronto salirnos de este tema, pero hace algún tiempo me abordaron respecto a esta idea de que alguien había dicho que el ciudadano debería de participar en la detención de los delincuentes. Lo que yo decía es que no, porque se exponen a algo que en realidad no es su trabajo, no es la función de un ciudadano autodefenderse, para eso tiene un Estado que por supuesto que está fallando, pero que sin duda... Si quieres te esperamos. No, síguele. Que sin duda alguna está a todas luces desproporcionado. Te pongo este ejemplo. La crispación social es tal que hoy te puede decir, me está robando, y los que estén cerca, si ya lo ven sometido, claro, si no, no, porque también hasta eso como que nos vamos cuidando, ¿no? Pero si ya lo ven sometido, participan en el linchamiento. Sí. Y no es agarrarlo, no es participar en agarrarlo, es participar en la ejecución. Sí, exactamente. Sí, claro. Eso es lo que puede pasar con la ciudadanización de estas detenciones. Claro. Yo le ponía un ejemplo. Yo tengo un hijo de 16 años que va a la prepa y que se regresa en camión y hace la vida que cualquier persona de 16 años hace. Lo que yo no quisiera que pasara es que en esta crispación social, algún día, por X razón, alguien en una bronca como sea, de pronto lo corretee y le diga, es que él me robó, ¿qué crees que va a pasar? No, completamente. ¿Qué crees que va a pasar? Quien esté cercano, pues lo va a agarrar y lo va a agredir y lo va a golpear y lo va a querer matar ahí, sin ninguna idea, ningún juicio, ninguna nada, porque el caso es ejercer sentencia porque el sistema está mal. Hay que tener sentencia. Pero esto lo estoy poniendo en un ejemplo de un hijo mío. Pero puede ser el hijo de cualquiera. Pero eso se me hace correcto que te ponga, o sea, que tú visualices a tu familia en este contexto. Sí, claro. Porque es como tiene que ser. Un político tiene que actuar de esa manera. Los políticos hoy yo siento que actúan de tal manera que siente que me va a dar más votos. No piensan en qué pasaría con mi familia en esta circunstancia. Sí, pero... De hecho, hay un ejercicio filosófico muy interesante donde se plantea que si tú pudieras diseñar un país... de pies a cabeza, una constitución, con la premisa de que inmediatamente cuando moral terminaras... pero con la premisa constitución de que, moral no. No, una constitución normal. Con la premisa de que inmediatamente cuando termines vas a renacer en ese país, ¿no? Entonces la idea es que tienes que hacerlo lo más justo posible en cuestión de medios y de oportunidades
para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, esto es una situación que... Pero no esto va a existe, pasar ¿no? también, mira, el propio Beto antes de que le valiera mal lo que estaba diciendo y se fuera por un café, lo estaba por su poniendo, lo puso muy claro. Él dijo, mira, imagínate, ¿a quién le vas a cortar la mano? Es Sí, eso. claro. El sistema penal y el sistema judicial son tan débiles que tú puedes acusar a alguien con pruebas falsas y entrar. Oye, Es que de el pronto origen diga, del crimen. yo ya no voy a pagar solo con que esté encerrado, ¿no? Ya ahora voy a pagar con la mutilación del cuerpo. Y además, después, tenemos muchos gobiernos, muchas autoridades, aquí mismo lo vivimos del pasado sexenio, o ocultan delitos para bajar la estadística Claro. de incidencia delictiva, Claro. o construyen culpables para decir que resolvieron un delito. Claro. Y Para había quien le tranquilizar a la sacaban gente. una declaración, dándole toques en los testículos, hasta que hacían firmar una declaración. Así se lo hicieron a policía, Claro. se lo hicieron a reporteros. Oye, o tratan de hacer que el crimen sea de crimen organizado. Ah, claro, Para para que no exculparte. para No- exculparte. No es mío, es federal Es y un problema ellos tengan federal. que arreglarlo. Entonces, mientras vivamos en esa situación, no podemos arriesgar a más gente. Y menos también con la legislación que tenemos en materia, por ejemplo, de narcomenudeo, en el que los que más están en la cárcel son los consumidores, ni siquiera el narcomenudista, porque las Sí, dosis esa es que una marca la ley para terrible detener a alguien Son muy Son de Bueno, la consumo ley está hecha personal. ahorita para proteger al que consumidor. lo que nosotros No, está sostenemos para atacar en al ese tema, consumidor. en ese tema Bueno, de la los cambios marihuana, que se han hecho recientemente para Pero no, consumo o sea, personal y para aportar. son 28 gramos. que además no hay un protocolo. Bueno, yo no sé ni cuántos son 28 gramos. 28 pero gramos lo que es te puedo bastante. decir, lo Pero que te cuando puedo vas a decir- ver, vas a comprarte tu No creo que se compre dotación por kilos, a ¿eh? ver, pero vas a comprar tu dotación del mes. Yo voy y compro yo soy fumador. Voy y compro un paquete de cigarros. Sí, Estaría sobrepasando la dosis permitida por la ley, seguro. sí, sí, probablemente. Pero entonces, ¿qué? ¿Todos los días quieren salir a que compren la mota con el narcomenudista? No, pues va y se compra su bolsa para el mes. Pero y si no- te agarran con esa, entonces ya te acusan de narcomenudeo. Y hay claro, gente que era la claro. víctima del narcotráfico que hoy está en la cárcel. Es- Porque y- no tienen el criterio Claro. y quieren quedar bien electoralmente con una sociedad que ellos consideran muy tradicional, que nos va a juzgar. que nuestro Atrae. quedar, ¿Sabes qué? mira, Y eso con es lo esto- terrible, con que esto están puedo en la decirte- cárcel ese tipo de personas. Sí, pero con esto lo que yo te puedo decir es, no es cierto que nadie haya hablado de ese tema. Ajá. Lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa y que no está contenido tampoco, y hay que decirlo con toda claridad, no está contenido en la plataforma que se firmó, pero el propio PRD ha puesto sobre la mesa que la legalización y regulación de la marihuana tiene muchos efectos positivos en la sociedad, tanto médicos como sociales. Pero esto implica una reglamentación con inteligencia, no nada más decir, bueno, ya, Sí. que vayas a la tienda y que Ya compres quedó un y- paquete de cigarros de marihuana. No. No. Es decir, hay centros, como hay bares, se supone, aunque ahora ya está excedido, que tú tienes que tener un permiso especial para expender cigarros, para expender alcohol, algo así se hace, pero de una mayor avanzada. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, en este caso Anaya en este tema? Él ha dicho muy claro, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro si esto pueda funcionar o no, pero debatámoslo. Debatámoslo Pero a no es miedo, conciencia. no es, Manuel, Es porque miedo a decirlo abierto. Puede ser. trae una propuesta que es el ingreso básico universal, que es la propuesta más de izquierda que existe. Es una propuesta que solo lo traen los países Primer mundo. de más izquierda, de Noruega, Suecia, Dinamarca, o sea, estos países que ya se atrevieron a Oye, romper parece paradigmas. ser que lo abandonaron. Ya lo abandonaron. Parece los ser de que Finlandia. abandonaron el Sí, experimento. porque hicieron un experimento. Ahorita Sí. platícanos un poquito más detalles Sí. porque Oye, yo está quiero bien saludarme interesante. a Tony Pérez, que está participando mucho. Ahorita leemos tus comentarios, Tony. Bienvenido y gracias por estarnos viendo. Sí. Si no está en la plataforma, ya los bailaron. Tienes razón. Puede ser. No, Pero hay, a ver, sí hay miedo muchas veces Cabe de la los discusión. candidatos a hablar de los Sí, temas sí, claramente. pero lo que tenemos que decir es, en el frente, cabe la discusión. Eso es algo que no ocurre en ningún otro de las candidaturas. Revisa las otras tres. Bronco con sus locuras es lo que a él se le ocurre. ¿Tú crees que de verdad planearon la sandez de decir que iba a cortarle las manos a los delincuentes? No, claro que Se no. le ocurrió no, en ese no, momento. lo Y improvisó como le ahí. funcionó con Pero no sé entonces cuántos todo el equipo tuvo que reaccionar y decir, no, sí, eso sí es cierto, sí las vamos a... Es malo. Meses teníamos pensando en esa propuesta. Piensa en un presidente, ¿realmente crees que al interior del PRI se dé una discusión? ¿O tú tweets. No, en crees, el PRI no pueden discutir, callas y tú cállese, crees, siéntese. y tú crees que en Morena sí? Que de verdad haya alguien que se atreva a cuestionar al líder. A mí lo que me preocupa Al de líder, Morena fíjate. es esa alianza con el PES.
Pero el tema tan religioso, o sea, pero ese es a mí me preocupa porque... me preocupa que existe el pez. Pero es que Andrés Manuel es tremendamente religioso. Todo el PRD, Morena... A ver, háblanos de esto, Emanuel. Andrés Manuel es tremendamente fanático. Pero religioso. Es cristiano, protestante, católico. Nunca se ¿Qué sabor pero él sí, de la heladería del Señor es? Andrés Manuel es lo que se definía como un animal político. Él sabe qué es lo que tiene que decir y cuándo lo tiene que decir, porque es lo que está esperando que la gente... O él sabe lo que la gente quiere escuchar. Y lo dice. Es más... Lo platicamos tú y yo 2 o 3 días antes del primer debate y te decía que a mí lo que me parecía grave de Andrés Manuel, estábamos sentados en un café en el Punta de Madero, lo que yo te decía es que me parecía tremendamente grave que Andrés Manuel había abandonado su discurso y había adoptado 20 o 30 posturas distintas sobre cualquier tema y que las tocaba dependiendo de dónde estuviera y después sí, claro, lo evidenciaron. Es que cuando estás en campaña dices lo necesario para ganar. No, pero pues sostienes un mínimo de tu estructura. Acá no, acá lo mismo. Y ahora que estamos haciendo remembranzas, ¿te acuerdas cuando te entrevisté antes de que se formara el Frente? Sí. Allá en casa de Lisette con los metropolitanos. Y una vez lo dije a Emanuel, lo tengo muy presente, porque me explicaban, sí, a ver, sí, el Frente no son partidos, no es una alianza, no es una coalición. El Frente es una plataforma en conjunto de distintas fuerzas que lleva... está plasmada. Exacto. Y yo se lo dije, si Anaya es el candidato del Frente no se van a legitimar, porque él se autoimpuso como candidato del PAN, brincándose los procesos democráticos, del partido que se ha dicho más democrático en México, para autoimponerse. Siempre ha sido el PRD. No, pero pero la otra opción era la esposa de un expresidente. O sea, esto ya el nepotismo máximo, la esposa, ni siquiera digas... Pero es que no lo abrieron a nadie más. A ver, Cristian. Era Margarita Huel. No. Abren el proceso y que se inscriba quien quiera, como hacen la democracia. Que no lo iban a hacer así, en realidad pues eran solo 3 nombres, hecho. eran 3 nombres los que podían pasar. Exacto. Lo que puedo decir es que ese también, es el problema otra vez. Lo que puedo decir la democracia es que si se formó un frente y se construyó una plataforma ideal para el país, debió haberse buscado a la persona ideal para ponerla al frente de este. Si me dicen, no, es que no hay el ideal, entonces lo construyeron a él. No. Fue un traje hecho a la medida. No sé ahí cómo se haya dado el proceso interno del PAN. Lo que te digo es... Ahora, yo no soy dueño de ninguna verdad, pero no obedece a esto. Lo que sí obedece es a la participación de la propia ciudadanía, y te voy a decir, con cierta desconfianza de la ciudadanía, igual que lo que hoy estoy plasmándote, veía la construcción de este frente. De entrada, nadie creía que se pudiera dar. Sí, yo tenía mis... La propia sociedad civil era así como de... No, a ver si se ponen de acuerdo. Es impensable que un ejercicio como este pueda transitar. Eso dificulta ciertas cosas. Sin embargo, ya está. Y lo que yo quiero rescatar de todo esto es decirte justamente lo que antecedía a esto. En el frente caben las discusiones, caben los debates. En el resto de los 3 candidatos que hoy día permanecen, no. Porque en el resto, y el más claro ejemplo es esto de Encuentro Social. Cuando Andrés Manuel pierde el Estado de México, porque la verdad es que lo pierde él, quién sabe si intencionalmente o no, pero lo pierde Andrés Manuel, hace un Consejo Nacional para decirle a su Consejo Nacional que todos excepto el PT eran unos traidores. E incluso dice, no vamos a formular alianzas con bla, 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 y empieza a nombrar a todos y cada uno de los partidos, incluido Encuentro Social. No vamos a formar porque todos son unos traidores. Y en ese momento, con una votación ya dividida, sin discusión, pero sí una votación por lo menos dividida, le aceptan que así sea, que no vayamos con ninguno, ¿no? Que no vaya Morena con nadie, más que con el PT, que no era tan traidor. Pero cuando entonces el PRI, porque también hay que decirlo, Encuentro Social, es generado por Osorio Chong, siendo secretario de Gobernación, satélite del PRI. Sí. Cuando este acercamiento de Morena con el PRI se fortalece, resulta que Encuentro Social, que en teoría debía de haber apoyado al priismo, porque es un satélite del PRI, decide flotar hacia Morena. Y entonces Andrés Manuel, con la mano en la cintura, se desdice. Y no, bueno, es que sí tenemos que aceptar Encuentro Social. Y entonces otra vez le tienes que decir, no, pues sí. Pero fue una traición, del PES al PRI, o es estratégicamente el PRI. No, es el PRI cambiando de piel. A ver, es Osorio Chong que no quedó de candidato. Por supuesto, pero es el mismo PRI que está tratando de cambiar de piel.
Aquí mismo lo hemos dicho, mira, también alguna vez habíamos discutido. Yo no sé qué está pasando con PRI Morena, pero hay algo muy raro. Los propios priistas te lo han explicado. Es más, la misma Lorena Martínez en su momento lo ha dicho. Necesitamos cambiar de nombre, porque la marca PRI ya no da. Por eso no lo usan. Pues están aventando, bueno, sí, los espectaculares. Por eso está escondido hasta 600 atrás. metros cuadrados, ponen un logo. Pero ¿a poco crees que ellos vayan a acabar en Morena? Por supuesto. Ay, manifiéstate, Lorena, contéstanos esa pregunta. El PRI, no sé si directamente Lorena, pero no va a acabar, ya está acabando. No tienes que voltear hacia el futuro, Alberto, velo hoy. No tienes que ver hacia mañana. Hoy, buena parte del PRI ya yo creo que el PRI que sobreviva va más bien buscar aliarse con el PAN en el futuro, contra Morena. Ahora, lo que sobreviva será lo que no se fue a Morena. Por eso, los que no se vayan a Morena van a querer aliarse ahí con está el PAN. la encrucijada. Oye, y hablando de otros temas que no se atreven de los cuales no se atreven a hablar los presidentes, los candidatos a presidentes, por ejemplo, la aportación de armas ya legal. Esto es un tema que por ejemplo, en Estados Unidos pueden portar armas y es un tema casi muy controversial, ¿verdad? Los demócratas están en contra, los republicanos a favor. Pero, por ejemplo, en México solamente portan armas los maleantes. Todos los maleantes portan armas, ¿sí? Entonces, los ciudadanos comunes nos quedamos desprotegidos. Entonces, no tenemos una policía tan efectiva, lamentablemente, y hay un sistema judicial que está jodido. Estos son temas que ningún candidato a presidente ha sacado. O sea, ¿por qué no permitirnos a los ciudadanos protegernos? ¿Por qué no permitirnos tener un arma, ¿sí? Legal, ¿sí? Que nos den quizás capacitación, pero el Estado o sea, hoy en México ya no tenemos un monopolio de la fuerza física legítima, porque hay dos fuerzas, el crimen organizado y los maleantes comunes, y por otro lado, los pocos esfuerzos que puede hacer la policía. Entonces, ¿por qué ningún candidato se atreve a platicar sobre esto? O sea, mira, probablemente porque nadie lo ha preguntado de manera tan directa. Sin embargo, por supuesto que hay una lógica de pensamiento y de claridad de ideas en algo como esto. Lo que yo te puedo decir, que tenemos también muy claro, es que es un error pedirle al ciudadano que se autodefienda. Volvemos a lo mismo. ¿Qué está sucediendo entonces? Fracasó el Estado. Si el Estado no te puede dar una protección, entonces hay un fracaso. Que ya fracasó el Estado. Hasta ahorita va muy mal. Pero lo peor que puedes hacer es enrarecerlo todavía más. A eso es a lo que me refiero. A la gente sería, yo creo que es un error. A eso es a lo que me refiero cuando digo que tienes que canalizar ese enojo. Sí. Lo que no puedes hacer es decir, el maleante trae un arma, entonces yo también voy a traer. Por Dios, ya has visto con tu vecino del norte lo terrible que resulta, lo fácil que es, por supuesto, lo fácil que es tener un arma. Tiene una policía efectiva, Beto. Y ni así. El vecino del norte tiene un FBI y tiene una policía. Ni así, con todo y eso. Ni así ha resultado bueno. Y con todo y eso, usa sus armas. Se tiene que hacer de manera inteligente. No para defenderse. Mira, para atacar a otro. Con esto. ¿Cuántas discusiones en Estados Unidos no acaban en balazos porque todos tienen un arma? Un vecino incómodo que se estaciona mal y de repente hasta saca la pistola. Y vamos a arreglarlo con la pistola. No, pues no. No, la verdad es que yo creo que no tenemos una sociedad preparada para estar armada. A ver, hoy en día nosotros como mexicanos ya suplimos las cosas que nos debería dar el gobierno de manera diaria. Lo hacemos, por ejemplo, compramos agua de garrafón porque el agua que nos llega no la podemos tomar de la llave. Tenemos que mandar a los hijos a las escuelas privadas porque las públicas están saturadas o de todos modos te cobran o están muy mal, ¿no? Las carreteras tenemos que pagarlas porque pues de todos modos las hizo un privado y las de federales están para llorar, ¿no? Tenemos que tener un seguro privado porque el IMSS está también pues, para llorar, ¿no? Entonces, ¿por qué no llevarlo a este otro paso, no? Si ya de todos modos tenemos que hacer todo nosotros porque lo que nos provee el gobierno está tan mal, pues ya nomás nos falta portar un arma, ¿no? Claro. A ver, los maleantes hoy, yo no te voy a decir una cosa. Hasta hace poco, yo jamás fui de la opinión. Mi opinión. No, obviamente. No, claro. Y de hecho, yo siempre fui de esa opinión, Beto. Jamás. Yo siempre pensé que los estadounidenses que pensaban que portar armas era correcto estaban mal. O sea, yo siempre he pensado que los republicanos tienen esta idea muy incorrecta de que portar armas debe de ser algo que todavía existe en Estados Unidos. Y si yo fuera gringo, me encanta. Yo diría, vamos a quitar esto. Y ya que nadie pueda portar armas, si yo fuera gringo. Pero como hoy soy mexicano y vivo en un estado en un estado donde no existe el Estado de Derecho, en donde me siento inseguro porque sé que un maleante se me puede acercar porque él sabe que yo no tengo un arma.
Él sabe que se puede meter a mi casa con mi familia y yo no tengo un arma. O sea, ellos lo saben. Saben que el ciudadano común no lo tiene. Tengo amigos tejanos que me dicen, estamos súper seguros aquí en nuestro vecindario porque todos tenemos escopeta. Nadie se va a meter jamás. Y eso que tienen una policía efectiva también, Daniel. Es una de las policías de Texas. Ellos, es una de las ellos más no tienen nada de Nada miedo. más que los tiroteos más graves también han sido en ese Ahora, estado. sí es cierto No que es tampoco el tan problema sencillo, que pero tienen mira, allá es el tema de los psicópatas. Sí, hay gente loquita y ya ves que agarra, legalmente compra un arma, va y hace unas balaceras. Si hasta hay presidentes de Morena que están así, digo, o sea, cualquiera. Pero luego repartir. A ver, ¿a qué voy? Hay que jalar agua para el molino. Pero veámoslo de esta manera. Es un error. Y efectivamente estamos cayendo en el contrasentido de un gobierno. Nosotros lo explicábamos incluso con el tema educativo. No puedes pedirle a un padre de familia que sostenga un plantel de gobierno. Digo, es un error. Y el padre de pronto dice, bueno, es que hay que cooperar, pero nos van llevando hacia eso. No, bueno, lo que tienes que hacer es canalizar eso y entonces toda esa demanda, no decir, bueno, ahora voy yo, ¿cómo te exijo a ti? Y esa exigencia, porque para eso se es gobierno, si no, entonces no están funcionando las cosas, se tiene que canalizar y se tiene que llevar a efecto. ¿Cómo? Pues como sociedad puedas armarlo. Hay quienes sostienen que la votación, y ese es uno de los argumentos que creo que los que voten por Andrés Manuel tendrán, ¿no? Todo está saliendo tan mal que entonces hay que probar otro, lo que sea, pero otro sabor. Bueno, así se puede pensar y esa es una forma, pero no puedes decir que entonces, si salió mal, pues entonces yo también tengo que tener mi pistola para yo mismo defenderme. Eso va a salir terriblemente mal. Sí. Lo que hay que hacer es actuarlo con inteligencia, todo con inteligencia. ¿Y a qué me voy con este ejemplo que no es mío? Este es un ejemplo que también el propio Anaya explica en donde puede, en donde tiene oportunidad, foros como estos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y a mí me dicen, es que y esto sí es una reflexión primero personal, el mexicano es corrupto por naturaleza. No es cierto, no es cierto, no es que lo traigamos en los genes. Yo creo que el problema es que el mexicano violenta las reglas hasta donde cree que ya no va a tener una consecuencia. Cuando piensa que va a haber una consecuencia, entonces se retrae. Y un ejemplo claro de esto es alguien que conduce a toda velocidad, valiéndole cualquier reglamento hasta la frontera y cruzando la frontera obedece. Es el ciudadano modelo, ¿no? Porque sabe que ahí sí va a haber consecuencias de no sus tira acciones. basura. Y puedes acabar hasta en la corte si no. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México? Empezó a haber un incremento altísimo de accidentes por alcoholismo y sembraron el alcoholímetro. Y han disminuido totalmente el tema de la... Porque se mantuvo cero tolerancia. Sí, porque hay un diseño, esto sí es la explicación que el propio Anaya da, hay un diseño claro en donde te permite que tengas la posibilidad de saber que si caes ahí, ya no te salvas. No vas a poder corromper a alguien, no vas a poder, porque está montado de tal manera que está el de derechos humanos, el de policía, el médico en guardia, son 5 o 6 distintos que además se van rotando, que no se pueden corromper como cuates, que no puedes decirle te corrompo a ti y 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 a ti. No hay un jefe al cual corromper. Tendría que ponerse de acuerdo con todos. No le es posible. Y entonces paga las consecuencias de sus actos. ¿Qué es lo que sucede? Los accidentes por alcoholismo en la Ciudad de México disminuyeron. Es un ejemplo de cómo algo se puede arreglar con el uso eficiente de inteligencia. Y no, que también va a volver a ganar agua para el molino, y no diciendo que cuando llegó un jefe de la policía que era todo probo y era todo una pieza íntegra de persona, contagió al resto de la policía para que ya no hubiera corrupción. Pues no, lo que sucede es un solo personaje no puede transformar la realidad de un país solo con su ejemplo. Lo que puede hacer es tener el tramado y la inteligencia suficiente para modificar las cosas. Y eso es lo que nosotros estamos esperando que ocurra con el... Oye, ¿y no crees, Emanuel, que también nos falta copiar a los países líderes? O sea, Singapur es un ejemplo. Singapur tenía los mismos niveles de corrupción y de violencia que tiene México. Sí. Y cambió radicalmente. Y hoy Singapur, es más, el pasaporte de Singapur hoy es el más valuado en el mundo. Porque Singapur ya pertenece al grupo ya pertenece al primer mundo. Ya es un país rico, ya es un país que en todo aspecto podría estar ya casi que en los países nórdicos, ¿no? Ya podrían pegarlo ahí. Pero ellos pasaron por una etapa muy dolorosa, ¿sí? Pero eficiente, con la cual se transformaron en lo que son hoy.
Yo no veo ningún candidato hoy que se asome a ver qué hicieron los líderes en el mundo para cambiar las cosas. No sé si tú te has dado cuenta que ningún candidato se atreve a decir, oigan, en Noruega hicieron esto y me gustaría replicarlo. Oigan, en Singapur hicieron esto y me gustaría replicarlo. En Francia hicieron esto y... No, se nos ocurrió a nosotros. ¿Sabes cómo se les ocurren a los candidatos las ideas? Con sus agencias de marketing. Con sus pinches agencias de marketing, perdón por la palabra, pero es de verdad, no se puede decir es marketing. Absurdo. No. Marketing es una palabra que no... Es una palabra que no está permitida. Es absurdo, Emanuel, que en una agencia de marketing les digan cuáles son las ideas que tienen que sacar. Sí. ¿Sabes por qué? Lo sabemos. Conocemos bien el mundo del marketing porque lo hemos vivido, muchos de nosotros hemos tenido experiencias en el mundo del marketing y sabemos que los candidatos sacan sus ideas de la agencia de marketing. No es absurdo que no, pues ¿por qué no las copian de los países chingones? Claro, pero es que creo que eso sí se hace, hombre. Por eso se está pensando en los propios ejemplos. Aquí se ponía lo del ingreso básico universal, que está a discusión, ¿no? Pero eso es la copia de un programa que yo creo que sí puede resultar, porque el asunto es muy claro. Sí hay un porcentaje importante de la población que está en pobreza extrema. Pobreza extrema es de verdad extremo, que no sabes qué vas a comer, no al día siguiente, en la siguiente comida. En eso te puedo decir, sí hay que verle cómo enseñarle a pescar, pero en lo que aprende a pescar y le damos la calle, pues va a tener que comer. Y entonces entra el programa del ingreso básico universal. Claro. Eso es copia de... Es garantizar la canasta básica. Los alcoholímetros también son creaciones de experiencias de otros lados. Sí se puede retomar. Creo que ahí lo que haría falta y el llamado, no solo para esto y para todos, es abandonar un poco la soberbia del todo lo sé yo, pues si yo lo puedo resolver. Bueno, sí es posible, tomando estos ejemplos, confiando en otros, haciendo una estructura correcta. Tú ahorita hablas de que un país de tercer mundo de pronto brincó al primer mundo. Yo lo que te puedo decir es, ha de haber brincado así, no porque tuviera un personaje que mágicamente arreglara todo porque él no robaba. Creo que debió de haber tenido alguien que supiera qué hacer, que tuviera los arrestos necesarios y que tuviera la idea suficiente, aunque no fuera tan carismático. Y una sociedad que participe. Por supuesto. No va a llegar ningún mago a arreglar nada mientras nosotros no queramos cambiar a nuestro país y mientras, como muchos negocios pasa. Hoy estaba con un amigo que tiene un autolavado, que tiene que contratar personal cada semana porque el lunes siguiente ya no le llegan porque no quieren trabajar. Sí. Hay quien tiene un taller de costura y al lunes siguiente ya no quieren llegar a trabajar. Y hay gente que de verdad está buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. Hay quien no está dispuesto a pagar sus impuestos. Hay médicos que cobran consultas como que estuvieran en el extranjero y no declaran los impuestos de sus ingresos, pero se hacen ricos y sus clases de ética se la pasan por donde quieren. O sea, mientras no cambiemos como mexicanos, no vamos a tener más que los gobiernos que nos merecemos y nunca vamos a salir del hoyo. Esperemos ya no nos merezcamos uno moreno. No, bueno, es que ahorita el que sea de ser que nos merecemos. La verdad es que yo sé que tú estás en tu papel de campaña, pero ninguno es Mesías. Ninguno es Mesías. No, ninguno. Exactamente, tú diste en el clave de todo. Eso que quede muy bien grabado. Nadie es Mesías. Nadie. Y si mientras la sociedad no colabore, no se puede. Vámonos, muchachos, porque tenemos debate, ¿no? Se quemaron los frijoles, ya huele raro. Ya. Pero oye, no, hay que volver a invitarlo, ¿no? Sí, muchos temas por debatir. Sí. Yo encantado de la vida. ¿Te avientas con el Alex también? Porque es bien... Ese es bueno. Nunca contestó al saludo el gacho. Ojete. Era su el que le maneja las redes sociales, ya. No supo qué poner. No, hombre, es un obsesionado así. No, yo se lo digo de broma. Y peleonero, y aferrado, y quiere convencer. En esto no convence usted a nadie. Usted convence por quién votar y vote por el deje que los demás hagan lo mismo. Y salga a votar. Por quien quiera, Sí. Preferentemente por el PRD, pero por quien quiera. De hecho, a ver, eso sí, si quiere votar por el PRD hay que marcar en su boleta PRD. Todo, yo les recomiendo, quítense de complicaciones, todo por el PRD. Ok, así más fácil. Con eso. Órale, le dejamos un gol después de todos los que le hemos puesto. Te dejamos un gol. Órale, pues. Gracias, Emanuel Sánchez Nájera. Señores. Gracias, Emanuel. Gracias por venir. Amigos de Centuria Noticias.